abordar esto de la manera más completa y la más ágil posible. Realmente a mí me emociona mucho después de tantos años poder ver reflejado un gran esfuerzo de muchos profesionales de salud en el mundo que tomaban como referencia ISO. De pronto algo que he venido alejando y que tomaba siempre encontrar este término de ISO cuando hablábamos de sector salud, era decir, ISO no es para hospitales, ISO no es para sector salud. Y con eso tuve que seguir avanzando durante más de una década porque se tomaban como referentes otros modelos que, como comento, sin dejar de ser sumamente importantes, perdíamos de vista la parte del sistema, la parte de la organización, la parte más importante, la estandarización. El no tener una estructura que me permita entender muy bien los procesos difícilmente va a favorecer para tener controles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder controlar una organización tan crítica como lo son sector salud, donde atendemos vidas, el manejo de enfermedades, personas, y no considerar algo que las industrias en el mundo, de todos los sectores, de las más importantes a nivel global, están alineadas hacia estas normas técnicas de ISO? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tardó tanto una ISO para sector salud? Pero les voy a comentar cómo no es algo tan nuevo. Voy a hablar de estas estructuras. Entonces, muy bien, gracias por la invitación a todo el colegio. Voy a iniciar. Quiero iniciar antes de entrar de lleno a la norma específica que nos tiene en esta sesión. Pero quisiera hablar qué es ISO y cuál es el impacto en el mundo. Bueno, pues para quienes están familiarizados, para quienes están entrando en contacto en primera instancia con ISO, ISO es una organización internacional de normalización o estandarización, y esta se encarga de trabajar normas técnicas para productos y servicios, de manera que busca la calidad, la seguridad y la confiabilidad. Entonces, esta integración, que no es de hace unos años, ahorita voy a comentar un poco más de sus orígenes, busca a través de esta estandarización y de esta publicación de normas técnicas que todo el mundo tenga un mismo lenguaje y que podamos entender las características y los requisitos de calidad como estas directrices importantes que van a facilitar la fabricación, la venta, el comercio, la integridad de actividades. ISO, muchas veces pareciera que si el término de ISO es porque son las siglas en un término de algún idioma. La organización misma no tiene las siglas de los diferentes idiomas. Decidió tomar de la palabra griega isos, que significa igualdad, que significa igual, que se utilizara como el gran referente, como el referente para todos los países integrados en el mundo. ¿Qué es lo que hace ISO? Bueno, pues ISO integra y reúne expertos mundiales en diferentes aspectos técnicos, los cuales, bueno, buscan las mejores prácticas para hacer las cosas. Entonces, esto marca no solo en la serie de productos, sino también la parte de servicios, ¿no? Y como menciona aquí, desde fabricar productos hasta gestionar los mismos procesos. Esta es la foto histórica de ISO, publicada desde su página oficial, donde se encuentran los fundadores de ISO, que cuando inició esto eran 25 miembros, 25 países, el 23 de febrero de 1946 en Londres. A raíz de eso, hoy en día se encuentran en Ginebra, en Suiza, y ya no son 25 miembros, ya son 171. Y vamos a revisar qué es y cómo va a estar estructurada y qué es lo que pasa con ISO. ISO, a lo largo de todos estos años, ha venido estructurando normas que marcan una referencia de las mejores prácticas, de las formas correctas y las que han podido mostrar a través de estos expertos, y al hablar de expertos hablamos de alguien que ha puesto la práctica, que ha desarrollado, que ha trabajado en esto, que ha encontrado tanto las formas de hacerlo como las dificultades. Entonces, eso enriquece mucho en estos grupos de trabajo que se conocen como comités técnicos, y hay 13 divisiones o 13 líneas de trabajo con ISO que parten desde la parte de tecnología, la de salud, que es la que nos tiene hoy en día participando en la sesión, transporte, gestión y servicios, sostenibilidad ambiental, energía, seguridad, protección y riesgo, alimentos y agricultura, ingeniería, edificación, construcción, materiales, diversidad e inclusión, gobiernos. Como podemos ver, tiene una amplia gama de movimiento, de desplazamiento para poder participar en esto.
Como mencionaba, hoy en día a nivel global hay 25.396 normas internacionales. Entonces, podemos prácticamente decir de que las diferentes prácticas, fabricación de productos, diseño de servicios, existe una norma. Lo interesante y lo que llama poderosamente la atención es por qué no había una referencia para la prestación de los servicios de salud. Pero este ha sido un gran esfuerzo de expertos que han venido trabajando en este comité técnico 304, que ahorita voy a mencionar un poquito más de él. Y bueno, lo que mencionamos que arrancaron con 25 miembros. Ahora lo que tenemos son 171 y bueno, tienen representantes en cada país. Ahora, esto lo que marca es un impacto. No estamos hablando de una sociedad internacional dedicada a un enfoque particular, sino estamos hablando del organismo de mayor reconocimiento en el mundo. Vamos, podemos ahorita establecer a través de una sociedad en cualquier país que ustedes me quieran mencionar y establecer, por ejemplo, directrices para alguna actividad de energía eléctrica, para medio ambiente. Pero ¿qué va a suceder cuando ISO publica las directrices? Prácticamente está poniendo en el centro de referencia hacia dónde debemos dirigirnos. Y entonces, ese es el gran punto que establece el día de hoy, el que tengamos o el que se pueda contar con una norma que vuelva a reconocer el esfuerzo, la dedicación de grandes profesionales a nivel mundial que transformaron esto en una realidad. Y ellos dieron voz a muchos de nosotros que alrededor del mundo veníamos trabajando muy duro con esto, que tal vez no teníamos la visibilidad de representación internacional que ellos tuvieron, pero eso no significa que nunca estuvimos enamorados de este proceso. Hay 837 comités técnicos y subcomités encargados de esta creación de normas técnicas. Estamos hablando de un gran esfuerzo donde no podemos subestimar el hecho de que ya tenemos las directrices internacionales para poder implementar un sistema de gestión de calidad en las organizaciones de salud. Esto es fabuloso. Voy a mencionar algunos de los comités importantes que tienen aplicación directa con organizaciones de salud. Uno de ellos, que lo voy a mencionar de manera general, es este comité de proyectos, el PC 302, que establecieron y actualizaron para 2018, que fue su publicación, las directrices internacionales para realizar auditorías a los diferentes sistemas de gestión de calidad. Esto significa que establecieron un marco de referencia a nivel mundial para poder guiar a profesionales de los diferentes sectores para realizar auditorías de alto valor. Ahora, ¿qué hemos venido trabajando en el sector salud? ISO no es algo nuevo para muchos que hemos venido trabajando con esto. Yo les menciono que al menos en ISO he estado participando poco más de 18 años, desde antes de incorporarme al sector salud, y hemos tenido desde la ISO 9000, 9002, 9003, que desaparecieron, quedando 9004 como un sistema de excelencia. Pero ¿qué sucede? Que tenemos unas normas certificables que son de campo de aplicación en el sector salud. La más importante hasta este momento, hasta antes de esta publicación tan relevante, fue ISO 9001 en su última actualización 2015, que cabe mencionar que este año hubo una enmienda donde hubo una actualización para incorporar toda esta parte de consideración del cambio climático, que bueno, ahorita lo estamos revisando y lo estamos viviendo, ¿no? Y que es algo que ya la norma que se creó, la 7101, ya lo incorporó desde su origen, desde su nacimiento. Entonces, ellos trabajan con este comité 176, esto es muy general, solamente como referencia para reconocer a estos comités técnicos que dedicaron su tiempo, fue una labor voluntaria donde grandes expertos estuvieron marcando estas directrices. Y también tenemos la del sistema de gestión ambiental, que es la 14001, también 2015, y lo que antes conocíamos como OSHA 18001, se transforma a ISO 45001, que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que busca el bienestar de los trabajadores en las diferentes industrias y sectores en las que estén participando. Estos comités, el 176, el 207, el 283, son comités que han puesto referencia a nivel global la importancia que tiene la calidad, el medio ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? El esfuerzo de grandes profesionales que trabajaron para crear el sistema de gestión de calidad para las organizaciones de salud.
el Comité Técnico 304 en su grupo de trabajo 5, que esa es la división que estuvieron trabajando dentro de este Comité Técnico, la cual vamos ahorita a comentar un poco más de qué se trata y qué ha hecho este Comité Técnico en los últimos años. Está participando, tiene una participación activa en al menos 12 normas, y ahorita vamos a ver cuáles son estas normas. También el tema de la ISO 27001, que bueno, esta que tuvo la actualización de manera reciente, pues habla de algo que está sucediendo de alto impacto, que son el tema de seguridad, ciberseguridad y privacidad de la información. Hoy en día estamos más expuestos a la vulnerabilidad de datos y de información, entonces ISO ha estado trabajando de manera importante. ¿Por qué comento esto? Porque hoy en día inclusive tengo un grupo oncológico en el cual yo estoy asesorando, he estado apoyando, certifiqué y apoyé en la certificación el año pasado a 5 unidades oncológicas en las que hemos estado platicando en los últimos meses la importancia que tiene para sus proveedores y para sus clientes que estén certificados en ISO 27001. ¿Por qué? Porque la información que estamos manejando es información de pacientes. Hay información del personal, hay información de diagnósticos, hay información de padecimientos. Entonces, no podemos desestimar. Entonces, si yo le comento esto a una empresa en la India, a una empresa en Argentina, a una empresa en Perú, a una empresa en los Estados Unidos, ¿cuál es la mayor garantía para poder tener la confiabilidad, la tranquilidad de que hay seguridad, de que la organización está trabajando para cuidar el manejo de esta información? Y te van a hablar que la ISO 27001. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no van a estar solicitando la ISO 7101? A nivel global, va a ser el referente internacional de mayor impacto en todas las organizaciones. Va a ser un requisito para licitar, para vender, para el turismo de la salud. ¿Por qué? Porque todos a nivel mundial conocemos ISO en todos los sectores, no en la aeroespacial, en la parte de la aviación, en la parte de la energía, en la parte del medio ambiente. Entonces, estamos hablando del nacimiento de ISO en la parte de salud. Y no un nacimiento que tiene hasta hace unos meses, en octubre del año pasado. Estamos hablando de una participación que ha venido trabajando durante los últimos años. Y quiero hablar del origen, porque desde que me incorporé al sector salud, buscaba la referencia del sistema de gestión de calidad con las empresas de salud, con hospitales, con clínicas, con primer nivel de atención, con unidades de hemodiálisis, oncológicas, hemodinamia, cirugía ambulatoria. Y parecía que no había, pero sí encontré. Y ahorita les comento dónde nace y cuál es la referencia a todo esto. ¿Qué busca ISO Salud? Una atención y un cuidado de la atención al paciente con calidad, con seguridad. Vamos a hablar de atención central en la persona, de su experiencia. Habla de poner realmente y no solamente en palabra al paciente en el centro de todo. Y lo hemos venido trabajando y analizando en diferentes modelos de atención a nivel internacional, y me alegra mucho que el referente internacional de mayor impacto en el mundo está estableciendo, y todos los miembros que participaron, todos estos expertos, colocaron todos los temas de actualidad que son de suma importancia para todas estas actividades. ¿Qué pasa? Cuando me incorporo al sector salud, mi referente de trabajo fue el IWA. El IWA 1, este documento de referencia que fue publicado en 2001. Cuando yo me incorporo al sector salud, 6 años después de esa publicación, este era un referente. Cuando yo me incorporo, ya estaba la actualización 2005. ¿Qué características tiene esta IWA? Ya hablaba de sistemas de gestión de calidad y establecía las directrices para mejorar los procesos en las organizaciones de salud. Entonces, aquí ya hablaba de eventos centinelas, eventos adversos, cuasifallas, ya hablaba del sistema de notificación, de la prevención de infecciones, prevención de caídas, de situaciones que para nosotros hoy parecería que no son nada nuevas, pero estamos hablando del 2001, tan solo 2 años de la publicación del libro Errar es humano, y en el mismo año en el que se publica el libro de Cruzando el abismo a la calidad, que establece las directrices STEP, ¿no? Y estas famosas STEP: seguridad, oportunidad, equidad, la parte de eficiencia, la parte de eficacia, atención central en la persona. Entonces estamos hablando de que el 2001 fue un marco de referencia importante en el mundo. Entonces, cuando me incorporo al sector salud, a los hospitales, empiezo a ver que mi referente iba a ser el IWA. ¿Cuál fue la pequeña tristeza en ese momento, que hoy debe ser una gran alegría? Es que la IWA no era certificable. ¿Por qué? Porque no era de requisitos.
era solo unas directrices, unas guías de referencia para poder implementar un ISO en salud. Entonces, empiezo a trabajar con esto en un grupo, una cadena de hospitales importante, empezamos a trabajar y nos certificamos en ISO 9001. En ese momento era ISO 9001-2000, ¿no? Porque todavía no era 2000, después se publicó la 2008. Entonces ya estábamos certificándonos en hospitales. En México, en ese año, todavía no se publicaban los estándares del Consejo de Salud General y todavía no existía el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. Eso se publicó y se empezó a trabajar y salió a la luz en 2009. Entonces, todavía no estaba cuando estaba incorporado. Entonces, después, hasta 2011, que empezó a tomar mucha fuerza el tema de certificación en México, con la alineación del modelo de estándares y de apartados de JCI en su tercera edición, pues bueno, eso marcó un camino, al menos en México, que tomó como referencia el Gold Standard, los estándares internacionales de mayor importancia en el mundo. Eso vino a detener el tema de ISO y después se empezó a abordar el tema de que ISO no era para salud. Cuando hasta antes en México de esta publicación 2009, 2011 de certificación de hospitales, los hospitales en México se certificaban con ISO 9001. ¿Qué pasa? Que entonces de IWA 1 pasamos a ISO 9001 y como les mencionaba, certifiqué en ISO 9001-2000, después se publicó la 2008 que le dio mucho impacto al pensamiento basado en procesos, a la parte de riesgos, le da un enfoque de mucho impacto a los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezo a trabajar y a tomar como referencia la ISO 9001-2008. Y después, conforme fue avanzando, ISO 9001-2015, que ya se enfoca y abre la posibilidad y la participación muy fuerte a servicios, porque hasta 2008 se hablaba mucho de productos. Y entonces en 9001-2015 se empieza a hablar de servicios. Y entonces empezamos a trabajar esta orientación de ISO, de un sistema de gestión de calidad, montar una estructura sólida para poder incorporar modelos. Entonces, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, se tomaba como apoyo ISO 9001 para las organizaciones de salud. De pronto, esta información que se fue sesgando y de pronto se fue esparciendo de que ISO 9001 no era para salud, para mí, la primera base cuando alguien me incorpora a una organización es primero vamos a poner en orden los procesos. Primero vamos a entender qué sucede con un paciente desde que llega hasta que se va. Y eso lo que te marca es un sistema de gestión de calidad. Y era increíble que hubiera hospitales acreditados o certificados que no tenían incorporado un sistema de gestión de calidad. Esto lo que volvía era muy complicado para el personal de salud, poco entendible, poco amigable, a veces un poco burocratizado. Y esto lo que generaba de pronto en aquellos que no lo alcanzaban era una frustración importante. Entonces se empezó a marcar que la certificación en México solo era una, cuando a nivel internacional la referencia base y la primaria establecida a nivel global ISO 9001. ¿Qué pasa? Oye, pero entonces quedamos en que había una IWA 1, ¿no? Desde el 2001, cuando era ISO 9000, y luego tenemos la referencia de ISO 9001. Excelente, hasta ahí pareciera que todavía alguien podría decir es que ISO 9001 no es para salud. ¿Qué pasa? Que en 2017 se actualiza una norma española que aplicaba, que adaptaba y que alineaba la ISO 9001 a salud. Entonces, ¿qué hice? Pasé de 9001 y sumé la norma española 15.224, que eran sistemas de gestión de calidad, donde te hablaba de implementar la norma 9001 a servicios sanitarios. Entonces, desde que me ha tocado participar formando auditores en ISO desde el 2017, en estos últimos prácticamente 7 años he formado a 650 auditores en ISO. Los he ido llevando de la mano a medida de que ISO se ha ido actualizando. Tenía programado un curso de formación en noviembre del año pasado y lo paré, porque dije, si ya existe, si se acaba de publicar ya de manera oficial la norma ISO 7101, me parece lo más responsable esperar a dar el tiempo adecuado, que eran 3 meses para que corrieran todas estas información, registros y demás, y poder lanzar el primer curso, que fue el que se llevó a cabo en enero. No había prisa, había que hacerlo bien, había que analizarlo, había que entenderlo para darle la mayor información de manera mucho más sólida, bien revisada a los participantes.
Entonces, con la ISO 15224 o 15224, marcó la referencia desde 2017 hasta la publicación en 2023. Esto significa que durante los últimos 6 años antes de esta publicación, yo trabajaba como referencia a la norma española 15224 y en los cursos de formación y en la preparación de hospitales y de clínicas que me ha tocado certificar en ISO, tomábamos ISO 9001, entonces se formaban como auditores ISO 9001 con la referencia y toda la estructura del lenguaje de salud de la 15224, que era el marco de referencia. Hablando de la norma española, no podemos dejar a un lado la otra norma española que establece como directrices a nivel mundial la parte de riesgos en la seguridad del paciente. Esta norma la vengo también trabajando desde hace ya varios años, que es la norma española 179.003, que es gestión de riesgos para la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué hice? Con mis hospitales, con mis clientes, con los profesionales de salud que de manera confiable estaban conmigo en las sesiones, confiaban en lo que pudiera aportarles, pues yo también tenía el compromiso de responder de la misma forma. Entonces, me preparaba tomando como referencia ISO 9001 más la 15224 y en la parte de la cláusula 6, que es en ISO 9001, al igual que el 7101 no cambia, que es la parte de planificación en el 6.1 que habla del tema de riesgos, yo capacitaba y entrenaba con la línea de gestión de riesgos para la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque veía organizaciones en Valencia, en España, desde la Cruz Roja, empresas y hospitales, unidades de terapia intensiva que en España están certificadas por AENOR con la 179.003. Entonces, no necesitamos crear el hilo negro, necesitamos conocer el hilo. Y esa parte es la que yo tomo como referencia para ir de manera puntual, de manera seria, de manera muy comprometida a apoyar a los profesionales de salud y a las organizaciones de salud a implementar sistemas de gestión de calidad que les permitan entender y comprender cómo opera su organización para poder establecer barreras de seguridad, puntos de control que podemos tomar de JCI, de Accreditation Canada, de otros referentes a nivel mundial, pero al menos tengo un sistema donde puedo montar estos requisitos. Pero si los quiero poner en algo donde no hay una base sólida, lo que va a suceder es que vamos a tener una organización de salud que va a estar, ¿no?, manejándose de manera muy inestable. Entonces eso lo único que va a hacer es que alguien termine diciendo que eso no funciona. Y no es que no funcione, es que no tiene una base. Y la base son sus procesos. Y los procesos los diseñas cuando implementas un sistema de gestión. Entonces, con la norma española, la 2013 sustituyó a la de 2010. Entonces, esta parte siempre hay que estar al pendiente. Entonces, con este estudio, con este análisis, lo que estuve haciendo es poder estar estudiando de manera actualizándome hacia dónde iba a tomar el rumbo el tema de ISO para la parte de salud. Y entonces, les menciono que entra el comité técnico, el 304. Entonces, había que estar al pendiente de este comité, de qué está pasando, qué es lo que está diseñando, en qué está trabajando. Entonces, les voy a mostrar cuáles son las normas que este grupo ha venido desempeñando. Primero, un reconocimiento aprovechando este escenario, tal vez no lo van a escuchar ellos, pero en este caso, de acuerdo a la publicación oficial de la página oficial de ISO, establece que el comité técnico, el TC304, bueno, pues aparece como referente Lee Webster, aparece una presidenta hasta para finales que todavía es vigente, la doctora Verónica Musquiz, y bueno, vienen algunos referentes a los cuales yo le proporciono mi reconocimiento, ¿no? Y hay que también darles ese peso, al igual que todos los que han formado parte de este comité y también de este grupo de trabajo número 5, que fueron los que crearon esta norma. Entonces, para esa parte, mi reconocimiento es genuino y está de manera muy respetuosa para todos. Tenemos, ¿cuáles son las normas que ha publicado este comité? Que también ha estado activo, porque ha tenido 12. El primero es ISO 5258 en 2022, fue para organizaciones sanitarias, que el Comité Técnico 304 es de las organizaciones de salud. Entonces, creó la respuesta a la pandemia bajo un esquema respiratorio. Recuerdan que cuando nos tocaban, cuando estaban haciendo las pruebas y demás, se utilizaba en el automóvil, etcétera. Bueno, pues hay una ISO que establece las directrices de referencia. También para la estación de detección de paso, para instalaciones médicas temporales. Recuerdan que en pandemia tuvimos que hacer una reconversión hospitalaria. Bueno, pues este comité ya venía trabajando, se publicó hasta recientemente, la 5741, y al menos hay unas directrices para poder saber responder
cuál sería la mejor forma de hacer instalaciones médicas temporales. Y así como esto, podemos seguir revisando otros puntos de las normas. El distanciamiento social, recuerdan que teníamos que tener una sana distancia y todo eso. Bueno, pues también ISO está trabajando en esto. Y aquí está la publicación 2024. Y tenemos la estrella, ¿no? Prácticamente el diamante de este gran equipo, que todo ha sido muy destacado, que es la ISO 7101, que bueno, aquí viene lo interesante. Lo interesante fue cuando se establece que son requisitos. Esto significa que va a ser una norma certificable. Entonces esto lo que va a hacer es que no es una guía, no es la IGUA 1, no es una norma española que vamos a tomar de referencia, no, ya es la certificación internacional de mayor reconocimiento a nivel mundial. Porque le podrá decir, yo tengo la acreditación X, la acreditación Z, es muy buena porque todos los modelos aportan a la atención al paciente, todos tienen el reconocimiento y todos son muy buenos. El sentido es que en otros países, pues no vamos a entender los requisitos que estás cumpliendo con ese modelo. A diferencia de ISO, podemos hablar de cualquier país del mundo, va a tener las mismas directrices que tus hospitales o tus clínicas o tus organizaciones de salud en México, en Chile, en Argentina. Eso es lo que es lo magnífico. Pero bueno, estas son 6. Las otras 6 que trabajaron son estas medidas de prevención y control de infecciones de este tipo. En fin, son varias normas, pero por ejemplo, la que utilizamos son estas dos que también les comparto para que puedan revisarlas después. Es el vocabulario de la gestión de organizaciones de salud, que es la 228-886. En el curso en el que me toca formar auditores en esta norma, les entrego un referente de este documento para que lo puedan adquirir y demás, para que lo tengan y puedan comprender a qué se refiere una atención central a la persona, que también cabe mencionar que los términos y definiciones, que son 51 definiciones en la norma 7101, tienen la explicación clara a qué se refieren los términos de salud. Y entonces, bueno, una muy importante que no va a ser el escenario el día de hoy, pero sí quiero comentarles para quienes no la conocían. Una de las directrices, por ejemplo, que implementamos para 5 de mayo, para la meta internacional número 5, para todo lo que tiene que ver con higiene de manos, está la norma 23447, actualizada recientemente, que es todo el tema de desempeño en el tema de higiene de manos. Entonces, ISO, claro que está involucrado en salud. El tema es que nos lo habían apartado, nos lo habían quitado, lo habían mandado a la sombra, y durante estos años me da la impresión que pudo haber, no un retraso, porque no fue un retraso, pero sí lo detuvimos, al no darle la importancia que tenía la ISO en ese momento 9001 con las referencias que acabo de mencionar. Nunca es tarde, ya llegó y creo que tenemos el punto y el camino abierto, porque estoy convencido que en la próxima década y con los compromisos que tiene, en este caso, la ONU con sus objetivos de desarrollo sustentable y todo esto, también cabe mencionar que hay un plan de acción global para el 2030, pues todo va a estar alineado con ISO. Esa es la realidad, porque cuando veamos ISO, vamos a ver que ISO trabaja para los objetivos de desarrollo, ¿no? En este caso, de la ONU. Entonces, estamos hablando ya de organismos con organismos, estamos hablando de la organización más seria en este sentido. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que empezó todo esto el comité, yo empecé a seguirle la pista, a estudiar, a revisar, dónde está la norma, que va a haber una norma de ISO para salud. Pues obviamente que el más feliz, uno de los más felices, no sé si de México o del mundo, pues fui yo cuando vi que estaban trabajando ya este esfuerzo. Obviamente me hubiera encantado al menos no participar, pero sí al menos verlos ahí de lejos, porque era algo increíble que por fin, después de tantos años, se pudiera haber reflejado. Entonces, ¿qué sucedió? Que desde 2001, que estuve al pendiente de los borradores, de qué se estaba trabajando, cómo estaba avanzando la norma, compré en diciembre del 2022 el borrador de la norma, yo ya estaba revisando, estaba viendo hacia dónde se estaba dirigiendo el tema de salud, para que cuando se publicara, que era lo que yo más deseaba, porque no sabíamos en qué momento se iba a publicar, porque los tiempos tienen un calendario de tiempos importante. Entonces, ¿qué significaba? Que lo que estuve haciendo es revisando la norma para que cuando se publicara la norma oficial, poder ver las discrepancias, diferencias, qué se quedó, qué se fue, pero prácticamente cuando ya tienes FDIS, ¿no? O DIS, como en este caso que son como borradores, pues prácticamente ya no va a haber muchos cambios. Pero de todas formas había que estarlo revisando y al pendiente en cuanto se publicara la norma. Entonces ya la estaba revisando, ya con los
con los auditores que estaba formando en el 2021, en el 2022 ya les comentaba, mira, para acá va a ir el asunto, por aquí está todo esto, porque siempre el compromiso que uno tiene como instructor y como profesional de salud en los temas de calidad es mantener actualizado a todos tus compañeros de trabajo, a tus hospitales y a tus alumnos. Entonces, ¿qué pasó? Pues fabuloso. Adquirimos la norma en octubre del año pasado, fue como un digno de celebración, obviamente salto, grito, o sea, fue una emoción profesional muy importante porque sé del esfuerzo de muchos profesionales de salud en diferentes partes del mundo que deseaban, que buscaban tener ese peso, porque de pronto cuando tú mandabas ISO 9001, no, es que ISO no es para salud, es para manufactura, es para la industria. Entonces desacreditaban a todos los que hacían el esfuerzo por decir, oye, pero no es que no funcione, no es que no sea para salud. El tema es que es un sistema de gestión de calidad. Y eso lo que va a hacer es poner en orden desde la entrada hasta la salida, definir alcances, establecer procesos, establecer los ciclos de mejoramiento, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces todo esto pues estaba quedando allá en el vacío porque no había tantos agentes de cambio para poder poner en el centro la norma de ISO para el tema de salud. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran alegría es que en la publicación de ISO 7101, en octubre del año pasado, cuando aparece publicada, la adquiero, empiezo a hacer el análisis, empiezo a cotejar contra los borradores, contra las otras referencias que tenía en los últimos 2 años, y empecé a analizar cómo se incrementó. Por ejemplo, uno era que teníamos el 6.1 y 6.2 en la norma 7101, que habla de las generalidades y hablaba de la parte de la gestión de riesgos. Pero ahora que ustedes revisan, y seguramente algunos de ustedes que ya están familiarizados con la norma, pues agregaron 6.3, donde no es solo la parte de establecer como el escenario, porque te pide un programa, ¿no? Te pide un programa para gestión de riesgos, te pide un sistema también. Este no venía en las otras. Y luego 6.1 son las generalidades, que en realidad es la metodología. Esto solo por darles un ejemplo de la norma 7101, que en 6.1, 6.11, 6.12, 6.13, habla de la gestión de riesgos. Entonces, cuando hablas de gestión de riesgos, vas a decir, bueno, Luis, ¿ahora con qué vas a salir? Que no me digas que también hay una norma de gestión de riesgos. Sí, hay 2, las que les mencionaba. La de España, la 179.003, más ISO 31.000. Y aparte hay una de herramientas, que es la 31.010. Entonces, estas herramientas de ISO yo las tomo para poder formar y entrenar a los auditores y puedan tener como referencia las otras directrices. También hay ISOs para la parte de referencia técnica estadística, para otras herramientas. Entonces, la verdad es que ¿para qué crear hilo negro? Pues a lo mejor es tomar las referencias de las directrices de grupo de expertos que han tomado en su consenso, en su abordaje, compartir la experiencia y poder definir, es que es hacia acá, ¿no? Entonces, eso habla de que entonces, si ya grandes expertos con tienen gran experiencia tomaron en consideración que las directrices van a ser estas, tomando en consideraciones modelos y otros esquemas de atención, ¿por qué voy a crear otra cosa? O sea, lo que voy a hacer es enfocarme a lo que grandes expertos, no de un solo país, sino a nivel mundial, trabajaron para este gran esfuerzo. Y esa parte busca consolidar. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener esta norma, la primera para sector, la primera, digamos, ya para certificación de organizaciones de salud. Les comentaba que desde el 2001 se publicó IRWA, o sea que desde el 2001 ya ISO estaba trabajando para el tema de salud. La gran celebración ahora es que podemos certificarlo con un estándar 100% dirigido hacia las organizaciones de salud, no colgándose de 9001. Pero también mencionar que gracias a ISO 9001, que son los requisitos para implementar o requisitos de un sistema de gestión de calidad, son la base. Y ahora hay que conocer que en la parte de ISO hay una estructura que se le conoce la estructura de alto nivel. Entonces, ¿qué sucede con esta? La estructura de alto nivel establece desde el 2016 que todas las normas ISO que se publiquen tienen que tener, por decirlo de manera muy sencilla, el mismo índice. Entonces, esto es fantástico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca esta norma? Voy a empezar a entrar, con esto voy a hacer un poquito el tema de entrar a la segunda parte para cierre de cómo conocer el tema de la norma, porque tal vez voy a mostrar de cuáles son los puntos que se revisan, lo voy a hacer de manera muy ágil. Yo entiendo que es una sesión que debe ser de manera general, no voy a profundizar tanto como lo podríamos hacer en otros cursos, pero establece los requisitos para que los sistemas de gestión de calidad para organizaciones de salud sean sostenibles y de alta calidad. Cabe mencionar que ahora, por ejemplo, los estándares internacionales de JCI van a pasar a la 8ª edición. Entonces, la 8ª edición ya incorpora un capítulo nuevo que es, por ejemplo, la sostenibilidad.
que eso lo comparten con una mexicana que he tenido oportunidad de conocer y participar con ella en Brasil, en Colombia, que es Carmen, que está en esta parte, ella vive en Suiza, y se ha destacado con este proyecto de Ginebra, de trabajar con JCI como es un aliado estratégico y poder crear este apartado de sostenibilidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no estamos viendo muchas cosas nuevas, estamos viendo la integridad, estamos viendo en una ISO prácticamente las directrices que no le quitan ni le piden nada a cualquier otro referente que hayamos tenido en los últimos años. Entonces, ¿qué busca la ISO 7101? Y esto en su cláusula 0.2 nos marca 7 puntos muy importantes. Creo que voy a destacar en color azul lo más importante. Primero, crear una cultura. Tú no puedes hablar de medir una cultura, si bien, por ejemplo, tenemos la evaluación que establece HRQ desde el 2001, también que es un punto que vemos que 2001 fue un gran año. Se empiezan a establecer estas mediciones, que ahora en México también le llaman como acción esencial de seguridad del paciente número 8, que es habla medición de la cultura de seguridad del paciente, ¿no? Y también en el caso del MUEC en México, que es el modelo único de evaluación de la calidad, en la parte de GLD, que es Gobierno, Liderazgo y Dirección, también nos habla de hacer esta evaluación, pero en realidad no estamos evaluando una cultura, no estamos evaluando la seguridad si no la tenemos implementada, para poder medir una cultura de calidad. Porque me dicen, oye Luis, ¿por qué no hacemos el levantamiento de la encuesta para medir la cultura de seguridad del paciente? Vámonos a la herramienta HSOPS, la versión 2, y vamos a empezar a aplicarla, ¿no? Lo que pasa es que vamos a medir solo la percepción de la gente con relación a lo que ellos creen que están implementando en temas de seguridad del paciente. No estamos midiendo una cultura. Si quieres medir una cultura, tienes que irte a hacer una organización altamente confiable, y eso significa cuántas barreras de seguridad tienes incorporadas como puntos de control en los procesos. Eso sí es relevante. No medir lo que opina un profesional de salud con relación a eso. Es muy importante, sí, porque es una percepción, pero si vamos a hablar de salud y vamos a hablar de personas, tenemos que ser objetivos. Y lo importante es cuál es el nivel de confiabilidad, ¿no? De alta confiabilidad que tiene tu organización. Eso sí es de alto valor. Eso sí se liga a todo lo que estableció Porter, a lo que estableció Leslie, la autora Tesberg también, con el hecho de la atención basada en valor, o el tema de la gestión clínica basada en valor. Entonces, crear una cultura, el tener una norma como esta va a posicionar las bases que a medida del desarrollo va a poder consolidar una cultura de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de seguridad, hablamos de oportunidad, hablamos de equidad, hablamos de eficacia, ¿sí? Hablamos de eficiencia, ¿no? Hablamos de atención central a la persona, hablamos de integridad. Y ahora imaginen que la norma también incorpora, que también hay una publicación de una norma, de todo el tema de inclusión y diversidad, de la atención central a la persona, de evaluación de la experiencia del paciente. O sea, es fantástica, realmente es fantástico. La verdad que es un gran esfuerzo, la verdad creo que el tiempo que haya tomado se ve reflejado aquí. Es de gran valor la norma. Adoptar un sistema de salud basado en la atención, en el respeto, no solo el respeto hacia el paciente, también el respeto hacia el profesional de salud, la compasión, la coproducción. Y alguien me decía en el curso de formación de auditor de ISO 7101, oye, pero ¿realmente dice eso la norma, compasión? Es que es increíble verlo. Claro que nos da gusto. El tema es que nos sorprende de manera positiva. La coproducción, ya hablábamos desde el 2018, cuando tuve oportunidad con un gran amigo de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención Clínica, Peter Lachman, que de hecho les recomiendo, ha publicado 3 grandes libros que yo, pues bueno, ya los he revisado, y la verdad es un referente en temas de calidad. Y él hablaba ya del codiseño y la coproducción en una ocasión que nos encontramos en 2018 en Colombia, en un congreso. Y de ahí yo empecé a hablar acá en México, ¿sabes qué viene el codiseño, la coproducción? ¿Y saben qué me decían los hospitales? No, cállate, es PFR, ACC, AOP. Yo decía, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento nos paralizamos? Pero el tema era, si estamos viendo hacia dónde va el camino, pues a lo mejor hay una cierta impotencia positiva de querer decir, también hay otros elementos que se están creando en el mundo. Ahora con esto, tanto el Modelo Único de Evaluación de la Calidad de México como con este caso ISO 7101, sí o sí tienes que llevar coproducción, ¿no? Entonces, la equidad, la dignidad de las personas, el abordaje y la identificación de los riesgos, el tema de la seguridad y el bienestar, no solo de pacientes, del personal, de la prestación de servicios a través de la estructura y estandarización de los documentos, de políticas, de procedimientos, de instrucciones de trabajo,
evaluar el desempeño clínico y no clínico a través de indicadores, que por ejemplo ISO 9001 no tenía como referente. Esta norma sí tiene indicadores de calidad en salud que se deben de medir. Y la mejora continua de procesos y resultados. No puedes mejorar aquello que no puedes medir, y no puedes medir aquello que no tienes implementado, y no puedes implementar si no tienes estandarizado. Entonces, es un ciclo perfecto. El tema es que de pronto, al haber tantas propuestas de modelos de calidad, de escenarios de calidad, lo único que puede suceder es, de pronto, dos cosas: confundir al tomador de decisión y, por otro lado, desgastar al personal de salud con implementar y cambiar, implementar y cambiar. Cuando llego a organizaciones de salud les digo, ¿por qué no odian el tema de calidad? Y dice, porque siempre estamos retrabajando las cosas. Pareciera que ya las hicimos, tenemos que volver a hacerlas, y luego nos cambian los modelos, y luego ahora vamos por y ahora tenemos que cambiar, y ahora ya no son metas, son acciones, ahora ya no es otra versión, ahora ya no es el modelo de seguridad, ahora es el MUEG. Entonces, el único que se desgasta aquí, lo he platicado en una comida y sentado de manera muy relajada con los profesionales de salud, y me dicen, es que, ¿por qué no se deciden por una cosa y ya? Y entonces, bueno, pues eso, la organización está bien, pero creo que si lo vas implementando primero el sistema de ISO y luego vas incorporando modelos, JCI, Accreditation Canada, el MUEC, cualquier otro que son muy buenos, van a permitir que ese crecimiento sea gradual, y al ser gradual se vuelve amigable para el personal de salud. Entonces, la norma tiene integrado prácticamente, estos primeros cláusulas son de referencia, pero ya las certificables o las auditables son estas que están en azul. Esto significa que cuando toque el proceso de auditoría para el tema de implementación y luego para el tema de auditoría, tendremos que revisar el contexto de la organización, que ahorita voy a comentar un poquito de esto, el liderazgo, que es comprometer a la alta dirección, es comprometer a los directivos, es la parte de planificación, ¿no? No puedo arrancar algo si no he analizado de manera proactiva lo que puede suceder, el apoyo, que son todos los recursos, la operación, que es la parte fantástica de la norma, que es la atención al paciente, es todo lo que involucra los procesos de atención, la evaluación del desempeño y la mejora. Y hablar de evaluación del desempeño es hablar de indicadores, hablar de revisión por la dirección, hablar de auditorías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que va a buscar esta norma es posicionar a nivel global, no en México, no en Perú, no en Argentina, es a nivel mundial, las directrices, los requisitos, los criterios para poder implementar un sistema de calidad para organizaciones de salud que permita comprometer al equipo de trabajo, mejorar la imagen, la credibilidad, va a permitir trabajar en turismo en la salud, turismo médico, certificaciones, aseguradoras nacionales e internacionales, va a posicionarnos como proveedor de servicios, va a permitir trabajar con otras cadenas de suministro importantes, va a permitir evaluar de manera positiva la satisfacción de los pacientes, medir su experiencia, medir la satisfacción también de los grupos de interés o las partes interesadas, van a poder permitir crear y fomentar esta cultura de mejora, los procesos, los diseños, el tomar decisiones basadas en hechos y datos, el no decir creo, supongo, pienso, deseo, sino decir aquí tengo los elementos en los comités hospitalarios, en las revisiones por la dirección, de que realmente estamos avanzando y que estamos causando realmente un impacto. Voy a comentar de manera general qué aborda cada cláusula para ir cerrando y bueno, agradecerles el espacio, pero no nos podemos ir sin conocer la norma. La cláusula 4 habla del contexto de la organización y hay 4 puntos importantes que tenemos que considerar, que son los mismos que también tiene ISO 9001. Comprensión de la organización y su contexto. Esto lo que menciona es que necesitamos conocer tanto cuestiones internas o externas que son favorables y desfavorables. Para esto normalmente se utiliza una herramienta FODA, la cual vamos a poder identificar qué acciones podemos crear y dar un seguimiento y una medición. Eso lo marca ISO 9001. Esta norma no lo establece así, pero yo lo estoy recomendando porque si estableces un análisis FODA, necesitaríamos, seguramente de ahí surgen propuestas, acciones, y estas va a ser necesario medir el impacto de estas acciones. Entonces, el cierre llevaría hasta allá. Comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas es definir, aquí ya lo veníamos trabajando con 9001, el paciente, su familia, los médicos, los proveedores, el gobierno, los accionistas, la sociedad. Entonces, esta parte es definirla, identificar sus necesidades, o sea, qué es lo que tiene ahí, qué es lo que busca, pero también por otro lado, cuáles son sus expectativas, qué desearía de nosotros, y establecer con eso acciones que puedan trabajar y podamos medirlas. Determinar el alcance, esto es fantástico, porque también permite a las organizaciones de salud ir por partes o ir creciendo a medida de la capacidad y también de la posibilidad de la organización. Yo lo que recomiendo es implementar el sistema de manera general para que no podamos tener solo en unas áreas el sistema de calidad. Entonces, muchas veces cuando hablamos de ISO, es que ISO solo lo tiene el laboratorio. No, espérate, pero es que no es solo el laboratorio, es toda la organización.
El hablar del alcance es delimitar los servicios, los subrogados, los procesos, inclusive en alcance es definir qué sí, qué no aplica con la norma, ¿no? Y el sistema de gestión de la calidad en salud, a diferencia de 9001, en 9001 te hablaba de manera muy detallada de lo que debía integrar un proceso. Aquí no lo menciona, aquí solo son 2 párrafos, pero sí establece de manera importante que necesitas definir un sistema de gestión de calidad como este, desde que entran los pacientes con necesidades y expectativas hasta el desarrollo de sus actividades y poder medir el impacto de las acciones que reciben de su sistema de calidad. Esto lo que va a reflejar es realmente qué está haciendo la organización de salud y esto es fantástico. El liderazgo, cláusula 5. La ISO 9001 hasta el 5.3 es igual, es muy parecido. ¿Por qué? Porque liderazgo y compromiso en ISO 9001 solo solicitaba 10 requisitos o 10 puntos en incisos, ¿no? A, B, C, D, F, G, 10 puntos. Lo interesante es ver que en ISO 7101 pide 20 puntos que la alta dirección, que los directivos en salud tienen que responder y comprometerse, desde dotar recursos, participar en la gestión de riesgos, en la política, en los objetivos de calidad, realmente habla de un gran involucramiento. Y en México también, en el Modelo Único de Evaluación de la Calidad, en GLD nos establece, ya viene mucho más robusto. Prácticamente el mensaje que están mandando es, sin el compromiso de la alta dirección, no existe la calidad, no va a existir la calidad, o vamos a simular la calidad. El 5.2 habla de la definición de la política de calidad y esto algo que representa es una declaración de compromiso con el paciente, con la calidad, con su seguridad, con su atención. El no tener una política, al menos escrita, firmada por parte de la alta dirección, lo que habla es que aunque hay un compromiso, no hay algo por escrito que mantenga que estamos comprometidos con la atención a los pacientes. Tiene una estructura y demás, no lo vamos a comentar aquí, pero sí hay que desarrollar. Yo en el taller o en la parte de formación de auditores los pongo a desarrollar las políticas para que puedan tener una adecuada para un tema de auditoría. 5.3, cuando hablamos de roles, responsabilidades y autoridades, hablamos del organigrama, de la descripción de funciones. También hay que dejar muy claro quién es el responsable de calidad, quiénes son los responsables de la dirección médica, todos sus componentes. 5.4 y 5.5 no estaban o no están en 9001, pero también cabe mencionar que en 9001 está el 5.11 y 5.12, que prácticamente es el reflejo de estas dos cláusulas. Enfoque al usuario, y habla no del paciente, el usuario, también el usuario puede ser un médico. Entonces habla del usuario, el paciente, el médico, y que también sea con acceso a la atención. Y eso también viene con un componente muy importante que es de cobertura universal. Esto significa que sin importar también las condiciones económicas o condiciones del paciente, tengan esa oportunidad de poder recibir una atención. Eso me parece grandioso que tome esta parte de atención en este grupo vulnerable de pacientes. La cláusula 6 nos habla de la planificación. Es aquello que necesitamos tener una visión hacia adelante. Esto significa no tener un enfoque reactivo, sino un enfoque proactivo. El 6.1 habla de las acciones, de todo aquello que vamos a hacer para abordar, en este caso, más que abordar, es para el tema de riesgos, puedes contener, puedes erradicar, puedes controlar. ¿Cómo vas a abordar los riesgos y las oportunidades? La diferencia entre oportunidades y riesgos es que riesgos normalmente tiene una connotación negativa y las oportunidades una parte positiva. Es como comprarte un boleto de lotería y decir, no digo, tengo el riesgo de ganarme la lotería. Sonaría que estaría inconforme. Yo creo que me quiero ganar la lotería. Diría, tengo la oportunidad de ganar la lotería. Entonces, una situación que a futuro podría verse consolidada. Entonces, hablamos de las generalidades. Las generalidades prácticamente vamos a hablar de la metodología de la gestión de riesgos. En la parte cultura de riesgos nos solicita también esta parte de tener un programa. En la parte de proceso de gestión nos habla de tener un sistema de gestión de riesgos, pero también de la política de calidad que nazcan los objetivos de calidad. De nada sirve tener una declaración si no tenemos los ejes de acción y las directrices para poder demostrar que estamos realmente comprometidos con la calidad y que estamos realmente comprometidos con los pacientes. Por otro lado, si hay algún cambio en el sistema de gestión de calidad, es muy importante tener una planificación formal y poder desarrollarlo. La cláusula 7 habla del apoyo, prácticamente de los recursos que necesitamos en un sistema de gestión de calidad. Y eso es las personas. Y las personas tienen que tener dos características, estar disponibles y tener la competencia. Entonces, de nada sirve una persona que tiene la capacidad, pero no está disponible. O aquellos que están disponibles no tener la competencia. Entonces, nos habla de identificar cuáles son hablando de competencias, hablar de formación, de habilidades, de destrezas, todo esto que necesita para cubrir las funciones que están definidas en su descripción de puesto. Estas funciones nacen de las actividades de los procesos. Yo no puedo definir qué hace él si yo no tengo un proceso que me diga qué es lo que necesita hacer. Entonces, esa parte es una cadena. Diseño un sistema de calidad, establezco los procesos me permiten decir qué necesitan hacer las personas y luego encuentro esas funciones, quién las debería de hacer, pero también qué conocimientos necesitan para desarrollarlas.
Una parte fundamental es la toma de conciencia, que me parece espectacular, porque la calidad, nadie quiere la calidad. Pareciera que hemos trabajado, nos hemos esforzado para que la gente odie la calidad. La toma de conciencia es poder que el personal pueda reconocer cómo aporta la calidad y qué pasaría si no aportara. La parte negativa y la parte positiva. Y algo muy importante, en toma de conciencia necesita conocer su política de calidad y sus objetivos. Entonces, esto lo que marca es que la persona está completamente consciente de la importancia que tiene la calidad en su trabajo y más en la atención a los pacientes. La parte de comunicación, que también si vemos la lista de eventos Centinela que ha publicado la JCI, prácticamente el tema de comunicación, el tema de caídas, son los que lideran los eventos Centinela en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces dejamos a un lado qué el mensaje debemos de hacer, quién debe enviar ese mensaje, por qué medio, cómo hacerlo. Entonces viene una estructura de poder desarrollarlo a través de la comunicación. Y la parte de información documentada, si tenemos documentos, permiten tener la estandarización de los procesos. Pero algo también interesante es que algo que no se venía trabajando es que tenemos un sistema de gestión de información que no hablaba ISO 9001, que hablamos de una gestión de información electrónica que puede caber el expediente clínico electrónico o la historia clínica electrónica, y también la parte de auditoría de registros. Esto significa que también hay que auditar las evidencias, los formatos, las bitácoras, todas las evidencias de los procesos. Eso también está fantástico y creo que es un rescate que se tuvo de la versión 2008, donde también acuérdense que en la versión 9000 todavía 6 procedimientos mandatorios, donde tenemos que tener también un documento para control de registros. La cláusula 8 en operación tenemos lo siguiente de manera muy general: necesitamos tener una planificación y puntos de control en los procesos. Necesitamos también en esta parte, estas dos, el 8.2 y el 8.3, tienen mucha relación con lo que podemos conocer como gestión y seguridad de las instalaciones o también como el apartado FMS, porque hay que ver todo el tema de instalaciones sanitarias, la conservación, el mantenimiento, planes de contingencia, el equipamiento, que también se ve en FMS, que es la parte de equipo y tecnología biomédica, la gestión de residuos, no solo la parte del RPBI, tenemos el CRETIP, ¿no? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Estos residuos tienen que tener un control, y para esta parte yo utilizo mucho la 14001 para la parte ambiental, ¿no? Y hablo de los ciclos de vida y todo esto. ¿Para qué? Para que podamos tener un entendimiento muy claro de cómo manejarlos. Y además hay que alinearlo con la normativa local, por ejemplo en México con la norma 087, para poder ver cuál es la estructura. A pesar de que es del 2002, necesitamos seguir estableciendo las directrices del almacenamiento temporal, de las rutas de evacuación, de las rutas de evacuación, de los horarios, en fin. Entonces, esta parte vemos que no está tan alejada de lo que hemos venido trabajando. El manejo y el almacenamiento de materiales para evitar esta situación. Entonces tenemos 8.3 y 8.4, normalmente lo hemos visto en FMS como manejo de materiales y sustancias peligrosas. Aquí solo la tiene separada en dos: residuos y materiales y sustancias. Un punto que también vemos normalmente en el modelo de JCI o en el modelo de MUEC, vemos en la parte de ACC, que es acceso y continuidad de atención, y, en la parte PFR, que es derechos del paciente y la familia, que bueno, ya no existe en JCI ya está el PCC, que es atención central en la persona, pero en México todavía está el famoso PFR, que PFR y PFE en Estados Unidos, estos dos se juntaron para crear un solo apartado, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que en PFR en México nos piden justamente tenerlo el control de pertenencias del usuario. Y algo fantástico es que todo el tema de inteligencia artificial, de cirugía robótica, de todo este tema de inteligencia, de tecnología que está surgiendo, conocida como tecnología emergente, también la toca la norma. Nos habla de los diseños de los servicios de salud, que es la parte también de definir, de establecer estas prácticas. Todo el tema de proveedores externos, subrogados, tanto clínicos como no clínicos, porque hay que evaluar los diferentes proveedores, que esto también ya lo teníamos en la parte dentro de GLD, Gobierno de la Dirección, donde hay que evaluar a los proveedores, a los subrogados. Y la parte, el corazón de todo, ¿no? La prestación de servicios, que aquí son todos los procesos de atención clínica. Y luego, estos procesos deben de estar con un enfoque de atención central en la persona, que también se pueden complementar con los criterios de Plaintree, que esos también pueden venir a consolidar. Pero ven que si tenemos un sistema de gestión como base, podemos incorporar otros modelos muy importantes. Y luego, bueno, habla de experiencia del usuario, que por ejemplo también con un amigo que estimo mucho, que es el presidente del IEX, que es el Instituto de Experiencia del Paciente, Carlos Besos. Él tiene una certificación que se conoce como Patient First. Esta es para poder modelar toda la experiencia del paciente, que no sean evaluaciones, que no sean encuestas, que realmente sean puntos de control donde podamos medir ese trayecto de si el paciente está satisfecho o no, que es algo que manejábamos como momentos estelares o amargos, donde el paciente desde que llega con vigilancia y todo empieza a vivir experiencias. Entonces también me parece fantástico que lo toque la norma. Lo de la atención compasiva me parece espectacular,
inclusión y diversidad, que también podemos tomar de referencia la norma ISO, que también tiene una actualización en el 2021 que habla justamente de inclusión y diversidad. Todo el tema de educación al paciente o alfabetización sanitaria, porque no podemos hacer que participe el paciente si no le enseñamos. Igual la coproducción o el codiseño necesita la participación activa del paciente, pero necesitamos empoderarlo, necesitamos educarlo, necesitamos fortalecerlo. Y algo muy importante, el bienestar de los trabajadores, todo este tema para reducir el burnout, el síndrome de agotamiento, inclusive podemos tomar también como referencia un poco de ISO 45001, buscar medidas de seguridad para prevenir todo el tema de accidentes de trabajo. Una parte importante es que le den una cláusula única hacia la parte de la ética. Esto es fantástico. Y en el 8.12, en la cláusula 8.12, vamos a encontrar los 9 puntos de seguridad del paciente que establece esta norma. Dentro de las generalidades, pues bueno, ahí están todas las acciones o medidas de seguridad de manera general, pero nos habla de que debemos de educar, capacitar en tema de seguridad del paciente, a la organización, al paciente, y algo que conocemos como la Meta Internacional de Seguridad del Paciente, número 1, que es identificación correcta del paciente o identificación del paciente. Por ejemplo, lo que manejamos con OMMU, seguridad de los medicamentos, ahí podemos meter los LASA, la parte de controlados, en fin. La seguridad quirúrgica, que también la vemos como ASC, prevención y control de infecciones con PCI, o ahora que también el MUEC ya incorporó valoraciones iniciales adicionales, que son el tromboembolismo y las úlceras por presión, que eso es algo nuevo que no teníamos en México, al menos como requisito. Lo de caída sí, porque lo tenemos como meta 6. Luego, la seguridad del diagnóstico me parece fabuloso, también la parte de laboratorio, radiología, que a veces, muchas veces hay que cuidar también no solo la parte de la seguridad del diagnóstico para tener confiabilidad, pero también hay que tener las medidas de aquello que no deberíamos de hacer. Y algo también importante es que uno de los puntos que están poniendo en el centro de atención a nivel mundial es la seguridad del manejo también de la sangre, de los sangre y hemocomponentes, ¿no? Entonces esa parte también la tiene ya reflejada y que también inclusive la OMS tiene publicados modelos para este tema del manejo seguro. Y bueno, ya para cerrar, la parte importante, si ya tengo implementados los procesos, ahora necesito medir, tener indicadores generales, KPIs, indicadores de calidad, cómo lo voy a hacer, cómo lo estoy midiendo, cómo presento resultados, la auditoría interna que tiene que tener directrices 19011 de ISO y poder tener un programa de auditoría y también conocer cómo hacer una agenda o cómo hacer un plan de auditoría. La revisión por parte de la dirección que busca todas las entradas, todo lo que debe revisar la dirección, y la dirección, una vez que lo revisa, tiene que generar salidas, que son las acciones derivadas de este análisis. Y por último, la evaluación de desempeño, con el que ya prácticamente estoy a 2 diapositivas de cerrar. La evaluación de desempeño marca realmente cómo están funcionando los procesos. Es como cuando vemos el ciclo Deming PDSA o Study, o en este caso Check, también que se puede manejar. Es la parte del actuar, del mejoramiento. Algo que les digo, cuando algo está funcionando muy bien, no lo toques, déjalo seguir avanzando, pero también puede ser que eso lo mantenemos, pero también puede hablar de que hay que corregir, hay que mejorar. Y esto nos marca mejora continua, algunos por ahí hemos platicado y le metemos algo de metodología de Kaizen, de este plan. Está bien. La parte de no conformidad de acción correctiva también es identificar aquellos requisitos que no se están cumpliendo de manera parcial o total y establecer cuáles son las acciones de cierre. Entonces también educamos en una cultura de calidad que no somos perfectos, que podemos fallar, pero también hay que corregir. Y con esto prácticamente lo que quiero cerrar es que ya hay softwares que te permiten llevar todo el control de la norma, no solo de esta, sino otros modelos, pero realmente la norma ISO 7101 también ya se puede llevar a cabo en este sentido. Y bueno, pues igual en este, por ejemplo, el software Gestión Salud, que es con el que nosotros trabajamos, pues ya prácticamente tiene integrado un consultor virtual para poder guiarte en la implementación de la ISO 7101 o en modelos de ISO, en estos modelos. Y antes de concluir, que bueno, aquí dejo mis datos agradeciendo el tiempo, traté de ser lo más efectivo en el tiempo para aportar lo más posible. Quiero mencionar y quiero dar un reconocimiento a todos aquellos que están impulsando esta norma en la India, en Argentina el IRAM, a través de Analía, está haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo que quiero reconocerle también. En México ya hay, por ejemplo, organizaciones que están certificando en esto. Veo recientemente que Global Standards, BCI es un referente, un líder que está manejando esto. Calidad hospitalaria también. Entonces, lo más importante no es dividir, lo más importante es unir, ir todos juntos impulsando esta mejora que debemos de celebrar, no a nosotros, a nuestros pacientes. Muchas gracias por la invitación, doctor. Ha sido un placer participar con ustedes. No, al contrario, Juan Luis, el placer ha sido para nosotros. Tu explicación ha sido, bueno, yo que podía esperar por algo la invitación desde hace tiempo, y estábamos precisamente, como bien mencionas, esperando que corriera un poquito, porque a lo mejor si hubiéramos tenido esta sesión en febrero, en enero, como que todavía no estábamos ni siquiera entendiendo el impacto. Creo que fue un tiempo excelente, y además tu presentación, tu exposición
Sé que es mucha información, pero conozco tu capacidad de resumen y de análisis. Y bueno, yo sí tengo, como siempre, ya me conoces, dudas, preguntas, comentarios, pero los invitados son primero. Alguien tiene, bueno, déjame decirte que has recibido aquí a través del chat bastantes felicitaciones, comentarios muy agradables, muy padres, que comparto y que me da mucho gusto. Y abrimos la sesión al foro. Por favor, acuérdense que esto es participación, esto es exponer comentarios, dudas, preguntas que ustedes tengan relacionadas con esta excelente exposición que nos ha hecho Juan Luis. ¿Quién dice yo? ¿Pueden abrir su micrófono, por favor? María Guadalupe García Sánchez, excelente presentación. Tengo que ver varios comentarios. Elisa González. Adelante, creo que Julio, doctor, creo que Héctor Julio Pérez quiere Alarcón, comentar algo. Rocío Erika. Siempre es un placer escucharte, maestro. Muy bien. Desde Ecuador nos mandan saludos. Pero bien, preguntas. Creo que, perdón, doctor, Julio Pérez alzó la mano, si le A ver, podemos dar adelante, ahí. Julio. Hola, buenas noches. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una duda. Ha habido en el pasado algunas normas en donde en algunas partes del mundo se ha implementado, pero realmente la demanda, o sea, es decir, empresas o gobierno que soliciten la autorización de estas normas ha sido muy poca. Aquí en México siempre hemos sufrido un poquito de ese retraso. De esta en específico, ¿cuál ha sido la demanda en el mercado? Digamos que algunas empresas hayan pedido estas certificaciones o el gobierno haya pedido estas certificaciones. En su experiencia, en la realidad, porque digo, sabemos que en teoría tener todas estas normativas y aprobaciones, pues es algo positivo, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad, ¿cuál ha sido la demanda del mercado en cuanto a la exigencia y el cumplimiento de estas normas, doctor? Gracias, Adelante, Julio. Bueno, perdón, doctor. Bueno, respondiendo a esto, bueno, pues lo que ha sucedido es que en México se ha tomado como referente que ISO no es para sector salud. Entonces, esta parte ha sido como que no ha sido tan demandada, tan solicitada, esa ha sido una realidad. Vamos a comentar que con 100 hospitales con los que yo me entrevistaba, uno aceptaba que le asesorara para implementar. A raíz de los resultados, de la mejora, que todo es un tema de implementación como cualquier modelo o cualquier otro estándar, tiene un camino que debe de implementarse para crear justamente esta cultura. La ventaja de ISO es que permite que a lo largo de estos 3 años, cada año que hay un seguimiento, a diferencia de otros modelos que lo dejan pasar 3 años o hasta 5 años, pues lo que hace es que la organización se cae, o sea, ya no hay como una presión de supervisión. Ahora, hoy en día se ha abierto, y de hecho ahí nos comentará un poco el doctor Sergio Ahumada de la participación ahora que tiene no solo de otros modelos, sino la participación que va a tener ahora ISO. Tenemos ahorita inclusive participación directa para implementar esto en el Perú, en Colombia, ya en México. Está despertando interés porque no había, a través de un organismo internacional como ISO, unos requisitos formales para esto. Entonces las organizaciones ya lo están volteando a ver, así como ahorita tenemos esta sesión, que a lo mejor algunos escuchaban o conocían un poco de que estaba tocando el tema. Ahora más organizaciones, al estar más informadas, más que la demanda como tal, porque va a ir creciendo, es a medida y en función, que la van a ir conociendo, que ISO es la que va a terminar siendo el principal referente, que va a posicionar y va a complementar a los diferentes modelos, Julio. Pero eso hacia donde se dirige es eso, porque ahorita en los últimos meses ha disparado mayor atención, no solo en México, sino a nivel global. Tenemos por ahí convenio de colaboración con gente en Argentina también, que ya está trabajando esta norma. Entonces no es algo de México, es algo internacional que están buscando empezar a trabajar desde ya con esta norma. Gracias por la participación. Creo que Leo también levantó la mano, doctor. No sé si quieres comentar algo antes. Sí, aquí tengo, antes nada más un segundito, hay dos preguntas que quiero hacer en una. Alguien de la relación que tiene esta norma con residencias geriátricas. Y hay otra pregunta que también es muy clave. ¿Solo es para hospitales y clínicas o qué otros establecimientos de salud pueden ser susceptibles de esta certificación? Sí. Sí. No, de entrada son organizaciones de salud. Toda aquella empresa que preste servicios de atención de primer nivel, de hospitales generales, de alta especialidad, oncológicos, hemodinamia, unidades de hemodiálisis, todas las organizaciones de sector salud pueden implementar su sistema de gestión de calidad. ¿Cuál va a ser la única diferencia? El alcance. ¿Qué cláusulas les pueden aplicar o no en función a la participación que tienen con los pacientes?
y van a poder adaptarse. Inclusive estamos trabajando con una organización que busca únicamente certificar un procedimiento en particular de atención con este sistema. Entonces, realmente está abierto a todo aquello que preste atención a los pacientes, doctor. Es la parte bien importante que mencionabas del alcance. En la política se debe definir hasta dónde llego. Obviamente, una administradora de servicios de salud, una aseguradora, no va a entrar a la parte de los procesos per se porque no los realiza, ¿no? ¿Es correcto? Así es, doctor. Realmente es tan amigable que puedes poder aplicarlo de esa manera. No sé Así si es. por ahí estaba Eliot, que iba a comentar algo. Adelante, por favor. Puede encender su micrófono. Claro. Adelante. Hola, buenas noches. Hola, Eliot, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta excelente ponencia. Me gustaría, bueno, mi pregunta era básicamente similar a la anterior, pero en este contexto, ¿a qué organizaciones no aplicaría? Siendo que esta ISO es una ISO para organizaciones, implementar sistemas de gestión en organizaciones dedicadas al cuidado de la salud. Así como, por ejemplo, IRAM ha traducido su norma así, al cuidado de la salud. Entonces, y eso incluye, por ejemplo, un Ministerio de Salud, un seguro de salud, que sería incluso una organización financiera que no presta, es decir, que no da atención directa. En ese contexto, no sé si, Luis, si tú has analizado a qué tipo de organizaciones no aplicaría eso, porque como es tan amplio, lo ideal sería definir a quiénes no aplico. Claro, Eliot, gracias, te mando un fuerte abrazo, eres un impulsor en América Latina de todos estos temas, yo también te sigo y te reconozco tu actividad. Mira, te comento lo siguiente, principalmente prácticamente al que es prestador de servicios de atención. Por ejemplo, en el caso de que no aplicaría sería a aquellos, por ejemplo, fabricantes, manufactura, dispositivos médicos que inclusive ellos tienen su propia norma ISO, que es la 13485, o por ejemplo, hay laboratorios clínicos o bancos de sangre que tienen la 15189, o sea, hay ISOs muy particulares para ciertos sectores, pero por ejemplo, el caso de prestadores, por ejemplo, aseguradoras y este tipo de empresas que brindan servicios, lo adecuado y lo sugerible sería que fuera ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad que se puede adaptar a las condiciones de operación. Vamos a darle un sentido más a ISO 7101, si me permites, con la experiencia que pueda tener, hacia aquellas organizaciones que pueden tener enfrente un paciente para poder brindarle, como bien comentaste, cuidados, que es como lo tradujo el IAM en Argentina, cuidados a la salud. Exacto, entonces todo aquello que tenga una intervención con el paciente está mucho más dirigida hacia esta norma y las otras se van a poder, digamos, enriquecer, por ejemplo, con un ISO 9001, que ahí sí es el estándar principal para un sistema de gestión. También por ahí, doctor, Sergio, creo que la doctora Maricela Hernández quiere comentar algo. Sí, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta, doctor, con fundamento en tu amplia experiencia. ¿Qué temporalidad tú pondrías para, se emitió apenas en octubre, ¿no? Empezamos a leerla pues noviembre y esto, digo, en la practicidad ya como tal. ¿Y qué temporalidad tú podrías definir para un hospital que ya tiene ISO 9001 implementada por 4 años, ¿no? O sea, tuvo una certificación de 3 años y luego una. ¿Qué temporalidad le darías a que migrara de la 9001 a la 7101 para que pudiera solicitar una auditoría para la certificación? Gracias, doctora. Sí, excelente pregunta. De hecho, las organizaciones o los organismos internacionales ya están trabajando en esto. Recientemente, IRAM en Argentina ya publicó, por ejemplo, su proceso de certificación con esta norma, ¿no? Igual, por ejemplo, Colombia y Contec hace un par de meses también ya está capacitando y trabajando esta parte como norma técnica. Se conoce como norma técnica en Colombia, que es esta 7101. Y están empezando a trabajar esta labor. Cabe mencionar que como al ser una norma nueva, necesitan también empezar a dar oportunidad al entrenamiento, a la formación de los auditores. Para poder auditar esta norma necesitas tener el grado de auditor líder. Para tener como auditor líder necesitas primero ser auditor general, auditor interno, y ese te permite como requisito entrar a auditor líder.
y poder certificarte, ya sea tanto como con alguna competencia Exemplar Global o también, por ejemplo, con la británica también, que bueno, son 2 organismos que pueden ser. Lo que sucede aquí es que podamos entender que este va a ser un proceso que muy seguro, tal vez el darte yo una fecha te estaría mintiendo, porque seguramente es lo que están trabajando los organismos internacionales. Yo considero, y la verdad, seguramente si hay algún otro experto podrá complementar o compartir algo de información un poco más avanzada que yo no pudiera tener, pero vamos a empezar a ver estas certificaciones al cierre de este año o ya a principios del siguiente año, porque tienen que correr registros, se tienen que solicitar. Por ejemplo, la casa certificadora con la que trabajamos tiene que solicitar pues, obviamente que los organismos que certifican tienen que tener una acreditación y tienen que empezar a correr estos registros. Entonces, no es, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes también? Es con 9001 incorporar ya los criterios y los requisitos de 7101 para tener un sistema de gestión mucho más robusto, más sólido, para que en cuanto se libere la casa certificadora que empiece a ofrecer esta participación, bueno, pues entonces se puedan ustedes ya migrar. Yo lo que sugeriría, doctora, y si me lo permite, es implementar ya, empezar a incorporar ya estos requisitos a su sistema de gestión actual, actualizar su manual de calidad, incorporar, robustecer sus procesos, agregar, por ejemplo, muchos de estos puntos de la cláusula 8 que no vienen en ISO 9001 para que pueda considerar ser de las primeras organizaciones en el mundo a partir de enero a marzo, que es el primer trimestre 2025, y su hospital, bueno, sea de los primeros a nivel mundial con esta certificación 7101. Entonces, ahorita están en el proceso de formar auditores. No es nada más entrar y empezar a certificar. Las casas certificadoras necesitan, primero, que estés certificado como auditor líder, que tenga registros de certificación de la competencia. Luego corren tus registros, que son audit logs, y luego otra parte que con cada casa certificadora pues va a ser como generarte tus registros. Puedes iniciar como observador, tus primeras auditorías, hasta que vas ascendiendo dentro del equipo auditor. Este proceso tampoco es que se vaya a hacer tan largo, pero me da la impresión que este año, al cierre, vamos a tener las capacitaciones, las formaciones de auditores a nivel mundial, las directrices muy claras del plan de auditoría, de los programas de auditoría que se van, bueno, en este caso más el plan de auditoría, en fin, para que los organismos de tercera parte, que son los de certificación, puedan tener una base sólida y no salir a certificar algo que todavía no pudiera tener ese soporte. Entonces, la sugerencia es implementarlo y considerar que a finales de este año o primer trimestre del siguiente, su hospital podría certificarse de manera formal y oficial con esta norma, doctora. Y gracias por su participación. No sé, por ahí hay 2 personas más. Entendiendo además, Juan Luis, que ya tienen un gran avance al estar certificados en la 9001, verdaderamente ya es una plataforma ya, que bueno, no es que sea tan sencillo, pero ya tienen una gran base construida. Sí, perdón, sí. Perdón, interrumpí. Nada más para complementar, digo, Sí, de los que nos gusta mucho este tema, ¿no? Sí. Hizo, en efecto, ahorita en la comprensión de noviembre para acá por parte del hospital y del equipo, fue mucho más fácil entender la 7101 y desarrollarla. En sí nosotros técnicamente, en noviembre se compra y todo este tema y la empezamos a meter para el proyecto 2024, o sea, por nuestro. Entonces, sí puedo decir que aunque no decían que era de hospitales, eso depende mucho del nivel de dominio de lo que entiendes por ISO, ¿no? Entonces, porque no es para una empresa en particular ni para un giro en particular, ¿no? Es para un sistema de gestión. Totalmente. Entonces, somos un testimonio nosotros de que sí la necesitábamos, ¿no? Como hospital, porque te permite unificar Joint Commission, que también lo estamos trabajando, la certificación de Canadá, que nosotros ya tenemos, el consejo, ¿no? Empresa socialmente responsable, todas estas, ya como que ya es una sola terminología, ya no trabajas por fragmentos para el manual para ISO, el manual para el consejo, etcétera. O sea, ya es como hacerlo universal, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, nosotros, al igual que ustedes, doctores, muy felices de que existiera la norma. Excelente, compartimos esa alegría. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Perdón, interrumpí a alguien que quería preguntar, levantó la mano. Adelante. Doctor Sergio, ¿me escucha? Adelante, Álvaro, adelante. ¿Qué tal, Luis? Hola, Luis, ¿qué tal? Un gusto. Te quedo debiendo, tuvimos una conversación y te quedo debiendo la capacitación. Bueno, sí, coincido con la colega. He tenido la oportunidad también ya de leer la norma y
y definitivamente la considero mucho más dócil, Se corta un más, poquito tu sonido, Álvaro. muy, Se corta un sí, poquito creo tu que sonido, nada estoy, más. De repente como que se corta, nada más checa bien tu micrófono. sí, me parece que estoy con un poco de la señal de mi internet. Pero bueno, Adelante. sí, le decía, es mucho más dócil, la considero mucho más entendible. Y bueno, pues lo que resta es comenzar a aplicarla. Lo que sí realmente me llamó mucho la atención es que ya trabajas el tema de seguridad de paciente al 100%. Y ese es un tema que nos faltaba muchísimo en muchos lugares y ahora ya podemos regirnos no por hipótesis, sino por temas netamente objetivos. Un gusto de escucharte, Luis. Un abrazo desde aquí, desde Bolivia. Y bueno, ya vamos a estar en contacto. Un abrazo grande. Gracias, Álvaro, muy amable. Un Gracias abrazo, por tu doctor. Un placer. participación, por tu tiempo y tu asistencia. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta? Creo que no. Ok, entonces, Juan Luis, nada más para terminar o para concluir, porque esto no concluye, finalmente es un tema a quienes nos apasiona esto, bueno, pues lo entendemos. Perdón, doctor. Hay una parte que siempre se toca, que parte, yo le diría beneficios, aunque la palabra se queda corta, de esta ISO. Y me gustó mucho cómo la maneja la empresa PSI, por ejemplo, en sus estudios, respecto a que va a permitir la democratización de la certificación. Y yo lo entiendo en dos sentidos. Primero, que tengo, y aquí corrígeme si estoy equivocado, ya entrando al tema de los costos, creo que es menos costosa que las certificaciones internacionales que conocemos. Y la otra parte de la democratización es que nos va a permitir por fin hablar ese mismo lenguaje que es tan complicado para poder entender, como decía la doctora, poder entendernos. Creo que ese es el principio de esto, ¿no? Creo que son parte de los beneficios, es correcto, así lo ves tú, así lo percibes también. Completamente, doctor. Creo que es de entrada para mí son las bases. Creo que tener implementado un sistema de gestión de calidad te pone orden en la casa. Y lo mejor de todo es que en el tema económico es el más accesible, tanto para la implementación como para la certificación. Entonces, el ver alguna acreditación internacional, definitivamente estamos hablando tal vez hasta de 5, 6 veces o hasta 10 veces lo que podría costar una de ISO. Entonces, pues considero que todas las empresas, tanto pequeñas y medianas, va a ser algo fundamental para poner orden en su operación y poder crecer con una base sólida. Y la segunda, para las organizaciones que tienen más experiencia, las más grandes, las que tienen ya implementados JCI o alguna otra certificación internacional, lo que va a permitir es consolidar, ¿no? Porque va a ser mucho más amigable, más fácil implementar un sistema o darle forma al sistema. Y completamente contigo. Para mí, y no lo digo yo, transmito la voz de los profesionales de salud, me dicen, es más amigable, le entiendo mejor, me gusta más y es más económico. Entonces, también para la alta dirección, eso es una buena señal porque los profesionales de salud lo van a recibir de buena manera y por otro lado, no va a ser una inversión, porque definitivamente es una gran inversión, no va a ser aquella en la que de pronto no vemos reflejados esos resultados en los pacientes, ¿no? Y bueno, no sé si hay un espacio, creo que tiene levantada la mano Héctor Alarcón y Elisa. Adelante, Héctor, por favor. Héctor, si gusta encender. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Luis. Un saludo muy cordial. Yo le hablo desde Potosí, Bolivia. Y bueno, realmente encantado, ¿no? Porque definitivamente teníamos bastante confusión con todas las normas y reglamentaciones que se quería implementar. Pero en marco a la norma, la consulta es, de acuerdo al nivel de atención, ya que el primer, segundo, tercer nivel tiene, y el cuarto, o de especialidad, tiene diferentes características. ¿Esta norma es de aplicabilidad a nivel de todos los niveles? Sí. Todo aquello que, sí, claro, todo aquello que tiene a prestación de atención, desde la atención primaria, consulta, ¿no? Hasta servicios hospitalarios, quirúrgicos, diagnóstico, todo aquello que esté relacionado directamente con la prestación de servicios de salud es aplicable. Entonces, esa parte, claro que sí, Héctor, totalmente. No sé si Elisa, si gusta encender su micrófono. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, qué placer. Hola, un saludo desde Chile. Nuevamente un agrado escucharte.
Tuve la fortuna de ser parte de un grupo formado por ti para poder certificar como auditor en esta norma. Una norma que es muy integradora, muy sistémica, ya porque obedece a la responsabilidad de la organización y las partes interesadas desde la estructura hasta los resultados. Solamente, no sé, desde lo que yo entendí de la norma, cuando alguien preguntaba por ahí si esto aplicaba a proveedores, ¿no es cierto?, o a otras instituciones como aseguradoras, desde el punto de vista práctico creo que operativo no, pero indirectamente esta norma sí, a través de la cláusula 8, exige al mandante, en este caso la institución que está siendo sometida a la acreditación, a tener algunos controles sobre sus proveedores y también sobre las partes interesadas. Eso no sé si estoy bien en mi planteamiento, acláramelo porque todavía estoy en proceso de aprendizaje. Un abracito nuevamente desde Chile, un placer escucharlo y ojalá poder tener nuevamente instancias como esta para reunirnos a nivel latinoamericano en un tema que es tan importante, sobre todo en un mundo tan globalizado. Sí. Abrazos. Abrazos, gracias Elisa, un placer escucharte y saludarte a la distancia. Pues sí, totalmente. Considero que, así como hablaban del sistema de gestión de calidad cuando era 9001, considero que dentro de la norma lo importante es definir muy claro el alcance, las actividades y lo que mencionábamos habría que revisar cuál es la exclusión o la no aplicabilidad de ciertas cláusulas si estamos hablando de prestadores de servicio, pero prácticamente como son organizaciones de salud o organizaciones del cuidado de la salud, o hablando hacia un escenario más a lo mejor como de paciente y que a lo mejor con un tema de prestadores pudiera ser más que paciente también, sería más también como cliente. Pero totalmente de acuerdo. Considero que de primera instancia, la primera línea deberían ser las organizaciones que están brindando este servicio de atención a los pacientes. Pero totalmente coincido contigo que en un escenario de poder aplicar esto, que le podría dar mucho impacto a este tipo de proveedores o prestadores, en este caso aseguradoras y demás, pues claro, nada más que a lo mejor hay ciertos puntos que habrá que definir. Por ejemplo, ¿cómo van a garantizar ellos la seguridad en el uso de sangre y hemoderivados? Habrá que ver si van a establecer directrices ellos hacia los hospitales, que lo veo un poco complicado, o decir, esa cláusula no me va a aplicar porque yo no atiendo pacientes que requieran una transfusión. Por eso es de que considero que primero, la primera línea va a ser las empresas que sí prestan servicios de salud a los pacientes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, Elisa, y gracias por tu participación. Y por ahí creo que Elión levantó nuevamente la mano. Igual tiene ahí alguna otra pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias, si me permiten. Justamente esta pregunta para el doctor Sergio Ahumada y también para ti, Luis. En el contexto de la auditoría, ¿qué panorama general se viene para la auditoría en salud y también específicamente para la auditoría médica? Y en ese contexto, tal vez como nosotros auditores y muchas personas que aquí están, que van a ser auditores en un futuro, se requerirían manuales de implementación de esta ISO, manuales de auditoría específicos, ¿no? Porque es una norma nueva. Y entonces se requiere amplio estudio y todavía no hay experiencias concretadas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas sobre eso? Me gustaría preguntarles. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante, doctor Sergio. Tienes apagado tu micrófono. Creo que ahí tu micro, doctor. Listo, adelante, doctor. Lo que gracias al doctor Elliot por su pregunta. Efectivamente, lo que se viene es un panorama. Primero, los que estamos emocionados con este tema es porque ISO habla de auditoría. Definitivamente un proceso ISO es una auditoría, es una revisión completa. Segundo, efectivamente, se vienen no solo la necesidad de implementar manuales específicos, sino de capacitar específicamente a los profesionales, como bien lo menciona Juan Luis, y creo que la herramienta de la que habla también es un gran apoyo porque nos permite brincar un poquito, agilizar un poquito la auditoría de los procesos, llamémosle de forma concurrente, al tener una sistematización. Eso es algo bien importante. Hacerlo manual o a la antigüita resultaría muy complicado y ahorita la tecnología al servicio de salud creo que tiene que ser aprovechada precisamente para agilizar estas revisiones, estas auditorías. Yo le he insistido y ha sido tema de muchas horas de plática con Juan Luis respecto a que por qué no existe
el mecanismo o la plataforma que nos permita auditar de forma eficiente, más ágil y sobre todo con trazabilidad, con evidencia, que es el core de la auditoría. Y bueno, creo que él ha avanzado mucho en esta parte digital. Adelante, Juan Luis, si quieres comentar algo. De manera muy breve para cerrar y agradecerle el comentario del doctor Elliot, sí, lo que vamos a necesitar es justo esto, hablar de manuales, vamos a estandarizar el método y la forma de auditar. Necesitamos considerar que un buen auditor necesita considerar cuál es la técnica o el método adecuado dependiendo la cláusula o el requisito que va a auditar. Por ejemplo, desde la revisión documental, revisar la integridad del contenido, ¿no? La alineación y la congruencia del proceso con el documento. La segunda, la parte de la entrevista, saber a quién voy a entrevistar y qué le voy a preguntar exactamente. Y por último, la observación, que se puede dar a través de recorridos, a través de análisis. Entonces, un auditor va a tener que estar preparado y estar muy alineado a que, de acuerdo a los requisitos que marque esta nueva norma, qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, yo le digo a mis auditores, por ejemplo, el caso de cláusula 4.1 de contexto de la organización, pide hacer un análisis de cuestiones internas y externas, pero no está pidiendo como tal el FODA. Sería la herramienta adecuada para implementar, pero yo como auditor no puedo llegar solicitando un FODA, porque la norma no dice FODA. Yo tendría que preguntar a la alta dirección y a calidad cómo la organización ha identificado sus cuestiones internas y externas, y con base en su respuesta yo tendría que indagar más allá y decir, muéstrame. Entonces creo que la metodología debe estar muy bien formada y el manual, más que manual, me gustaría que pudiéramos tener protocolos o directrices adecuadas, lo que mencionó el doctor, formar a los auditores internos y aquellos externos que van a hacer auditorías cruzadas y que todos tengan el mismo criterio. De pronto lo que nos ha afectado en calidad es que los diferentes modelos que están hoy en día en hospitales no permiten que un auditor pueda estandarizar el método y la forma de auditar. De pronto caemos al criterio del auditor. Por ejemplo, si llega un auditor que puede ser un infectólogo o un epidemiólogo, lo que piensa el hospital es, me va a preguntar relacionado a infecciones, me va a pedir mi CODECIN, me va a pedir, mi comité de infecciones, me va a preguntar sobre las IAS, me va a preguntar, y puede ser porque su formación es así, pero no debe importar qué tipo de especialidad de médico sea, tendría que preguntar de la misma forma. Entonces, no tiene que ser si es ingeniero, si es administrador, si es médico, la norma es muy clara y el auditor tiene que ser muy consciente de cómo va a auditar. Y eso va a despejar inquietudes del auditado. Entonces, me parece muy bien tu aportación, hay que estandarizar y protocolizar de manera correcta las auditorías ahora con esta nueva norma. Gracias, Elliot. Totalmente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Ves alguna mano levantada, Juan Luis? Yo no puedo, pero bueno. No, Juan ya Luis, listo. no me resta más que agradecerte y por supuesto que la invitación abierta para que, no sé, en unos 6 meses, ahora nos vengas a hablar ya de los resultados o de la experiencia que has tenido así en vivo, ¿no?, en las diferentes entidades, en base en tu bagaje profesional, para ir haciendo seguimiento de esto, porque creo que es un tema que no se puede hablar en una sesión. Es un tema que tenemos que continuar porque solo así podemos ir creciendo. Te agradezco mucho, agradezco a todos.